Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos las sentencias más importantes, los fallos emblemáticos del máximo tribunal de la República. En esta ocasión vamos a platicar del amparo directo en revisión 2710/2017. Es una sentencia que nos va a permitir reflexionar sobre aspectos medulares, aspectos importantes del derecho de familia, particularmente de temas que tienen que ver con guardia y custodia de menores, que tienen que ver con ese concepto que sobre el cual hemos conversado en diversas ocasiones en este mismo programa, el interés superior del niño o de los niños, niñas y adolescentes, para dar una visión más completa, y del ejercicio de este derecho de convivencia y visita cuando los padres se separan o se divorcian. Sobre todo esto es de lo que trata la Corte en esta sentencia, y para que nos ayuden a entender el contenido de este importante pronunciamiento, le doy la bienvenida a José Ignacio Morales Simón. José Ignacio. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, contento de tenerte aquí nuevamente. Gracias, gracias. Y a María Valdés. María, ya también nos has acompañado. Gracias. Sí, muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a ti. Bueno, como ustedes saben, sobre todo porque se trata de un amparo directo en revisión, normalmente empezamos en el programa con una narrativa de los hechos, para entender el contexto fáctico a partir del cual surge el caso, la secuela procesal, que en este caso es muy complicada, muy compleja, que luego permite que la Corte se pronuncie. Entonces, pues si quieres, José Ignacio, ayúdanos en esta parte, por favor. Bueno, este asunto deriva de dos personas que se casan y tienen una hija. Al poco tiempo se divorcian, y dentro del proceso de divorcio, el juicio de divorcio, se decide que la guardia y custodia le corresponde a la madre. Esto es que la niña iba a vivir con la mamá. Pero también se establece que el padre tenía un derecho a convivir, y se establece un régimen de visitas y convivencias a su favor. Al principio de manera supervisada, después libre. El problema es que la madre no presenta a la menor en diversas ocasiones y sistemática y reiteradamente a estas visitas y convivencias, y entonces el padre empieza a solicitar que haya arrestos, que haya medidas de apercibimiento y multas, y de todos modos la madre sigue incumpliendo con ese régimen. Bueno, hay que decir que al principio cumple y después deja de cumplir. Y entonces el padre promueve un incidente de cambio de guardia y custodia. Esto es, le pide al juez que le dé a él la guardia y custodia de la niña para poder convivir con ella, porque no la había visto desde que la madre había dejado de presentar a las convivencias a la niña. Entonces, y de este juicio, de este incidente de cambio de guardia y custodia, es donde deriva el ADR. Entonces, en primera instancia, el juez declara procedente el cambio de guardia y custodia, lo cual se confirma en segunda instancia, y la madre promueve un amparo y también el padre. Y el colegiado lo que había hecho es, sostuvo que que estaba bien que se haya decretado el cambio de custodia, porque dice, el hecho de que la madre haya incumplido sistemáticamente con el régimen de visitas y convivencias afectó a la menor, y entonces se justifica este cambio de guardia y custodia. La madre, inconforme con esta sentencia, interpone el recurso de revisión, que es el que resuelve la Corte en este asunto. Muy bien. María, pues, ¿de qué hablamos cuando hablamos de guardia y custodia? ¿Es un derecho de los padres? ¿Hay ahí también algo, tiene que ver con el interés superior del niño? ¿Son derechos, deberes? ¿Cómo entender esta figura? La guardia y custodia es a quién le corresponde no quisiera repetir la palabra, pero la custodia física del menor en caso de una separación. En el caso de que se le asigne a un padre la guardia y custodia, el otro padre tiene derecho a visitar a este menor para que no sea suspendido el contacto. Y esto es una interpretación del interés superior del menor, en el entendido de que la relación y la frecuencia y la predictibilidad en el contacto con ambos padres es en beneficio del menor. Entonces, estas visitas son
derecho del menor, pero un deber y una obligación para los padres. Porque mientras que tienen el derecho a convivir con sus hijos, también tienen la obligación de cumplir con este régimen de visitas y de causar pues una seguridad al niño. O sea que, digamos, iría también en beneficio del niño, porque de repente se ve como una figura para el papá, ¿no? Digamos, o para la mamá que están en este proceso de separación, de divorcio, etcétera. Pero sí tiene sentido, María, el agregar, digamos, argumentativamente, como la sentencia lo hace, por otra parte, interés superior del niño, ¿no te parece? Creo que no es agregar el interés superior del niño, o sea, creo que el fundamento de la guardia, o sea, a quién le corresponde la guardia y custodia es una decisión que se toma a la luz del interés superior del niño. O sea, no podemos prescindir de él, en otras palabras. De ninguna forma, porque este principio es un principio que permea todas las decisiones que puedan afectar potencialmente a un menor de edad. Entonces, o sea, funciona como un derecho sustantivo, como una norma procedimental y como una norma interpretativa. Son tres aspectos, ¿no? En todos los asuntos que tengan que ver con niños se tiene que resolver a la luz de su interés superior, lo cual significa que es el menor, o sea, el que se debe tomar en cuenta de manera preponderante. Digamos, ¿cómo decirlo? Es el protagonista, pues. Exacto. Oye, José Ignacio, hay una parte de la sentencia donde, digamos, en relación al tema de guardia y custodia todavía, y luego pasaremos a derecho de visitas porque ya María nos está abriendo esa puerta que creo que es muy importante, evidentemente es una de las partes de fondo de la sentencia, pero en guardia y custodia, la sentencia maneja un concepto que te pido que nos ayudes a entender, que es el estándar de riesgo. Tenemos interés superior, ¿no? Tenemos esta figura de derecho, obligación o derecho, deber, etcétera, pero esta variable del estándar de riesgo, te pregunto, ¿qué es en primer lugar y por qué es relevante a la luz del caso concreto? Lo que ha dicho la Corte, y vaya, y esta sentencia retoma esa doctrina, es que cuando se toman decisiones sobre guardia y custodia, como bien decía María, se tiene que ver siempre lo que es mejor para el menor. Es decir, se tiene que tomar la decisión en la que se le vayan a evitar daños al menor, que vaya a estar en la mejor posición el menor. Entonces, pero el problema es cómo entendemos eso, porque el problema es que se pueden generar, o había dos extremos, ¿no? O uno, que se acreditaran daños al menor para poder decir que se cambia la guardia y custodia, que se toma la decisión porque se sabe que se va a producir un daño, pero eso piensa, por ejemplo, en casos de violencia familiar, donde tal vez no sabemos si en ese caso concreto hay violencia, pero hay razones para pensar que hay posibilidad de que se genere eso, ¿no? Entonces, lo que dice la Corte es, no me tengo que esperar a que haya un daño para el menor para yo justificar mi decisión. Es suficiente con que haya un riesgo, pero tampoco podemos entender riesgo de una manera, vaya, como ordinariamente se entiende, porque la verdad es que hay riesgos en todas partes, ¿no? Y no sería muy racional. La vida misma. Exacto. O sea, no sabemos si el niño mañana caminando a su escuela o vaya camino a su escuela pueda sufrir un daño. Entonces también una comprensión de riesgo donde tenemos que evitarle cualquier tipo de riesgo al menor es poco viable y es poco razonable. Entonces lo que entiende la Corte es que debe de tomarse la decisión que genere la menor probabilidad de que los niños sufran daños. Entonces, cuando hay dos alternativas, lo que tienen que ver los tribunales es, de acuerdo a las pruebas que tienen desahogadas, de acuerdo a todas las circunstancias del caso, que eso también es algo que es muy importante enfatizar, que siempre se toman en cuenta todas las circunstancias del caso, lo que tiene que ver el tribunal es sopesar dónde es menos probable que sufra daños, porque riesgos va a haber en cualquier decisión y en cualquier escenario, pero ¿dónde es menos probable que sufra esos daños el menor? Ahora, en el entendido de que no se necesita la materialización del daño, eso ya lo dijiste, pero entonces el barómetro, digamos, o el estándar, no sé cómo calificarlo, o tu vara de medir sería una especie de consideración sobre aumento de riesgo, quizá. Exacto, sí, de probabilidad. De probabilidad de riesgo. ¿Qué tan, tiene que ser probable? O vaya, que haya razones para pensar que es más probable que se le genere un daño en la situación A que en la B. Y eso pueden haber muchas circunstancias, y también eso es algo importante que también ha resaltado la Corte, que tiene que ser un juicio racional. Tenemos que tener razones probadas
que hagan que se haga más probable ese daño, no estereotipos. Por ejemplo, no puede ser, y había casos donde decían que, había un caso en específico anterior de la Corte donde se dice, por ejemplo, que el hecho de que la madre o el padre tengan una enfermedad mental, eso no en sí genera el riesgo, eso parte de estereotipos, pensar que en sí mismas las enfermedades le van a generar un daño a la menor, ¿no? Tiene que estar probado y tiene que ser razonable que poner en una situación a un menor va a aumentar el riesgo de que sufra ese daño. Y eso puede darse por todas las circunstancias que te imagines en un caso concreto, ¿no? Pero en esa lógica me parece que cobra una gran relevancia la argumentación jurídica, ¿no? Claro, claro. Y también las pruebas, o sea, y eso también tema probatorio. Y eso, también por eso en derecho familiar es tan importante que los jueces también se alleguen de pruebas si no tienen suficientes pruebas, ¿no? Porque depende mucho de todos lo que se vea en el caso, de las pruebas que se desahoguen y lo que puede inferir de eso el juez. Entonces, sí, aquí el tema probatorio es fundamental. Ahora, como estamos en ADR, normalmente la Corte, bueno, más bien no puede la Corte analizar temas de legalidad. Entonces, aquí lo único que hace la Corte es definir ese estándar y ya tocará a todos los otros tribunales ver en qué casos y cómo van a cumplir con él. Ahora, en este tema probatorio, María, cuando la Corte, y tú ya nos diste una pista, ¿no? Pero cuando la Corte le da contenido a ese concepto jurídico, me atrevo a calificarlo así, concepto jurídico indeterminado, que es interés superior del niño, le abre la puerta también al juez de lo familiar para que recabe oficiosamente pruebas, ¿no? Es decir, estaría, digamos, lo que acaba de decir José Ignacio estaría en la línea de tu comentario sobre la protección del interés superior del niño, ya en temas probatorios, ¿no? ¿Es correcto esto? Claro, o sea, a la luz del interés superior del niño, el juez tiene la obligación de recabar todas las pruebas que sean necesarias para resolver la contienda de una forma que garantice beneficiar al menor. Pero también está mezclado con el tema del estándar de riesgo, porque el artículo 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño dice que el menor no puede ser separado de sus padres, salvo que sea en su interés superior. Entonces, parecería ser que lo que nos está diciendo la Convención es que no puede separar arbitrariamente a un niño de sus padres y que tiene que haber razones de peso. Y ahí es donde me parece muy valioso el estándar de riesgo, porque una de las cuestiones que puede poner en riesgo a los niños es la violencia familiar. Y la violencia familiar estadísticamente no necesariamente llega a los golpes o a las manifestaciones físicas. Entonces es muy difícil de probar. La literatura ahorita está hablando de control coercitivo, que es una forma de dominación y de ejercer control sobre las víctimas que afecta tanto a la madre como a los niños. Entonces, en los asuntos de violencia familiar es muy difícil probar que existen este tipo de cuestiones y por eso creo que bajar un poquito el estándar y no decir, tienes que esperarte a que este niño llegue un día golpeadísimo o tenga secuelas psicológicas, sino a buscar prevenir, que también es una consecuencia de la aplicación del interés superior, claro. Me parece muy valioso. O sea, en ese sentido, María, digamos, estaríamos un poco en la línea de lo que decía José Ignacio de diferenciar entre riesgo y daño. O sea, no te tienes que esperar a que se materialice el daño, ¿verdad? Ahora, deberíamos entender entonces, así lo entiendo de tu comentario, nada más para reiterar esto, deberíamos entender que no toda violencia familiar es violencia física. No es que el niño llegue herido al hospital o que presente lesiones, etcétera. Se habla de un ambiente de violencia. ¿Cómo calificarlo? ¿Cómo entenderlo? Pues muchos expertos hablan de que el hecho de que haya un contexto de violencia familiar no implica que el niño pueda estar al margen o que únicamente lo vea como un testigo externo, sino que él está en ese lugar donde escucha, donde ve, donde siente, donde recibe todo este ambiente, todo este daño. Entonces, en algún momento se ha empezado a discutir sobre la importancia de tomar en cuenta que el contexto de violencia familiar necesariamente afecta a los niños. Aunque no sean ellos víctimas directas. Por ejemplo, el hecho de que estén escuchando gritos en la casa, que de pronto el papá le pegue a la mamá, quizá, podría ser también un contexto de viencia. Exacto. Para valorar en casos de guardia y custodia. Definitivamente. ¿Lo verías aplicable? Yo creo que sí.
José Ignacio, a ver, platiquemos un poquito más. Ya María nos había dado una primera pista, pero de este, digamos, así lo califica la sentencia, derecho de ver de visitas y convivencias. También juega interés superior del niño, también la sentencia es muy clara en decir, esto tiene que ver con el desarrollo integral, es mejor para el niño que, digamos, mantenga el contacto con ambos progenitores, en la medida en que sea razonable, por supuesto, pero porque ahí luego hay, en algún otro programa platicamos con algunos otros invitados de temas de custodia compartida. No es el caso, todavía esa figura en México está ahí un poco en el aire, pero dentro de guardia y custodia tradicional, normal, tiene sentido plantear este derecho de visitas y convivencias como algo en favor del niño. ¿No te parece, José Ignacio? Sí, estoy de acuerdo. Vaya, el régimen de visitas y convivencias, como decía María, surge en un escenario de ruptura familiar, ¿no? Entonces, lo que en la mayoría de los casos, obviamente en esta materia siempre hay excepciones, lo ideal es que pues, el niño siga conviviendo con los dos, nada más que como hay una ruptura familiar, ya no es posible que el niño viva con los dos padres. Y en la mayoría de casos, porque la mayoría de padres son buenos padres, pues lo mejor sería que siga viendo a los dos. Entonces, lo que se hace es que se le da la guardia y custodia a uno de los progenitores y al otro se le da un régimen de visitas y convivencias para que siga viendo al menor. Pero como decía María, como toda la materia familiar se tiene que pensar a la luz del menor y de lo que es mejor para el menor, por eso sí que es un derecho, o sea, va a existir este régimen de convivencias en tanto eso le ayude al menor. Y asumimos, y es una máxima de la experiencia, que pues, los niños necesitan ser amados y que la mayoría de los padres aman a sus hijos y que eso ayuda a que crezcan mejor y que vaya, se desarrollen plenamente. O sea, sin ese amor, vaya que en algunos siempre tiene que venir de los padres biológicos, pero este contexto de amor familiar y todo eso ayuda a que los menores crezcan y puedan desarrollarse plenamente. Entonces, lo que se procura con estos regímenes es eso, que tenga la mayor cantidad posible de contacto, de cariño, de apoyo de los dos padres, y se presume que los niños lo necesitan y que lo necesitan para su desarrollo. Ahora, otra vez, si las convivencias con alguno de los padres, en vez de estarle ayudando, le pueden generar más daños por contextos de violencia, por contextos de los que se nos puedan ocurrir, por eso siempre se tiene que medir casuísticamente, entonces ya no corresponderá este régimen de visitas y convivencias, pero también por eso la Corte lo ha conceptualizado como un derecho de ver, porque los padres normalmente quieren convivir con sus niños, entonces lo alegan como un derecho cuando se establece el régimen, yo tengo derecho a convivir con mi niño, pero también es un deber porque debes de ir a convivir con él en tanto esto lo beneficia al menor y ayuda a que se desarrolle plenamente. Ahora, y en esto de, digamos, esta concepción del deber, ¿aplicaría para el otro cónyuge también? Es decir, ¿podríamos afirmar que existe la obligación de, digamos, de quien tiene la guardia y custodia, que es, digamos, lo más natural, de favorecer o facilitar o poner lo que esté de su parte para que se materialice el ejercicio de esta convivencia con el otro progenitor? Sí, seguro, porque como decíamos, el menor está en el centro y en el corazón de todo. Entonces, si es benéfico para el menor tener convivencias con, bueno, en este caso el padre. Entonces, ahora, esto lo podemos dar por hecho, ¿no? Sí, exacto. O sea, creo que de la lectura de la convención, la sentencia argumenta lo mejor siempre va a ser, salvo que se esté en presencia del estándar de riesgo, la convivencia con ambos, ¿no? Exacto. Salvo que tengamos otras razones, ¿no? Salvo que tengamos, pero digamos, como punto de partida. Como punto de partida. Entonces, en tanto esto es así, también el padre o la madre que tengan la guarda y custodia, como bien dices, tiene la obligación de procurar esa convivencia. Porque, otra vez, lo que tenemos que ver es qué es lo mejor para el menor. Si lo mejor para el menor es que conviva y tenga una relación con los dos padres, eso es lo que todos deben de hacer. El Estado debe facilitar esas convivencias y se deben de tomar medidas para que se lleven a cabo, pero también los padres tienen la obligación de que efectivamente se lleven a cabo y que se faciliten. Entonces sí, el padre que tiene la guardia y custodia también tiene la obligación de presentarlo y tiene la obligación de facilitar y que siga teniendo una relación el menor con los dos padres. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para seguir platicando de este amparo. Amparo directo en revisión 2710/2017. Estamos platicando con José Ignacio Morales, con María Valdés, sobre hechos que afectan
a millones de familias, literalmente lo digo, la materia familiar, ya lo hemos platicado en este programa, es la que mayor número de asuntos propone o lleva ante las autoridades judiciales de nuestro país. No hay materia que tenga un número tan alto de causas planteadas ante los jueces, ante los tribunales. Y por eso es que cada vez que la Corte se pronuncia sobre alguna cuestión relativa al derecho familiar tiene un impacto tan grande. No solamente en el caso concreto, sino para la comprensión general de las reglas de convivencia familiar. Sobre esto seguiremos platicando. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte. Estamos platicando con José Ignacio Morales Simón, con María Valdés, de este amparo directo en revisión, el 2710/2017, que involucra un tema de enorme relevancia, un tema de gran sensibilidad, diría yo, para la convivencia familiar, y en el cual la Corte pues tuvo la oportunidad de fijar una serie de lineamientos, una serie de pautas argumentativas que sin duda sirven para este caso que se resuelve con esta sentencia, pero también para casos futuros, que es también parte de lo interesante. Y aquí, María, te quiero preguntar, bueno, ya José Ignacio nos dijo, el cónyuge que tiene a su cargo la guardia y custodia tiene el deber, la obligación de facilitar la convivencia con el otro cónyuge, pero en este caso no se dio, ¿verdad? Fue casi una batalla esto durante mucho tiempo. Me parece que el divorcio fue en 2013 y a partir de junio se decretó un régimen de convivencias. Entonces, al principio, este régimen de convivencias tenía que ser supervisado. ¿Cómo es eso supervisado? Ayúdanos a entender para las personas que están viendo el programa, ¿qué significa en términos prácticos una convivencia supervisada? Que tú acudes a un centro de convivencia donde tienes contacto con tu hijo supervisado por una institución o por personas que van a garantizar que esta convivencia sea sin violencia, sana, y a veces se utiliza, por ejemplo, para evitar que exparejas tengan contacto, o a veces es para garantizar la seguridad del menor de edad. Entonces no te lo puedes llevar a tu casa. No es paso por él a casa de su mamá y ya me lo llevo al McDonald's o al parque, no. O me lo llevo al cine. Puede darse el intercambio del menor en el centro de convivencias o puede llevarse a cabo la convivencia en este centro. Pero pues sí coarta mucho la libertad de los padres para convivir con sus hijos. En este caso el papá lo que alegaba era que el ver a su hija en este centro de convivencias le impedía hacer las actividades normales de un padre con su hija, como es que llevarla sí a andar bicicleta, sí debe ser como incómodo, ¿no? O sea, bueno. Ir a nadar, tomar clases, ir al parque, o sea, sí limita muchísimo. Abrazarla, ¿no? Sí. Porque además hay otras familias que están ahí también. Claro. No es que tengas ese espacio en exclusiva, ¿no? Uh-huh. Estaba esta forma de convivencia entonces del papá con la niña. ¿Y luego qué pasó? Después, a raíz de las pruebas que se fueron desahogando en el juicio, se acreditó que no era necesario que el padre conviviera con la niña en este lugar. Y entonces él ya tenía derecho a pasar por ella ciertos días y a regresarla y a pasar un periodo vacacional con ella, lo cual pues incumplió la madre de manera bastante sistemática. No, o sea, me parece que de los datos que vi en la sentencia del colegiado parece ser que la madre incumplía como una vez al mes, y en especial fue doloroso para el padre que incumplió con el derecho de que ella conviviera con él en el periodo vacacional de diciembre. Esto es, ella no pudo verlo en las fiestas de Navidad. Pues es bastante doloroso. Llegó un momento en el que, porque al principio, como dice María, cumplía a veces y a veces no, y así, y de repente dejó de cumplir de manera absoluta. Entonces, para cuando resuelve este caso la Corte, puedo equivocarme, pero creo que hace 2 o 3 años el padre no veía a su hija. 3 años sin ver a la niña. 2 años, 3 años, algo así. Es bastante. Oye, José Ignacio, en la sentencia se habla en diversas partes, digamos, porque incluso hubo una acción de inconstitucionalidad sobre el tema, etcétera, de un término que ha sido muy polémico, un término que ha dado lugar a
muchísimos debates y incluso el legislador ha tenido que dar marcha atrás en algo, o sea, ¿qué es el término de alienación parental? A ver, está mencionado en la sentencia, entonces ayúdanos a entender porque incluso si lo googlean, si se meten a internet y ponen el término, van a ver la cantidad de cosas que se dicen a favor y en contra y esto, y hay quien dice esto no existe, esto es un invento ahí que algunos psicólogos sacaron, pero finalmente está en la sentencia también. Ayúdanos, por favor, en esta parte. Sí, bueno, como dices, el término alienación parental es un término que se ha discutido muchísimo, que inicia en Estados Unidos con un psicólogo que ahorita no me recuerdo su nombre, que la idea era que había casos en los que uno de los padres puede hacer un control psicológico sobre los menores para generarle aversión o rechazo hacia el otro progenitor. Entonces, esta idea de que pueden estar influyendo y diciéndole cosas negativas y generando emociones negativas de sus hijos contra uno de los progenitores, para que ya no quisieran convivir con ellos ni verlos, que no los puedan ver, vaya, ni en pintura a los menores, ¿no? Y se dice, esto ocasiona un daño porque de alguna forma está separando a los hijos de uno de los dos padres. Y como decíamos, por regla general, pues sabemos que lo mejor es que los niños convivan con sus progenitores, con los dos, ¿no? Entonces, pero bueno, esto se ha debatido mucho porque se ha discutido muchísimo la base científica de esto, porque hay casos en los que puede justificadamente un menor tener la aversión a su padre o a su madre, ¿no? O sea, si vio que uno de los padres era generador de violencia todo el tiempo, que le estaba pegando a la mamá, que gritaba, que hacía cosas terribles, pues un menor dentro de su autonomía y puede formarse un juicio de decir, yo no quiero ver a este tipo, ¿no? Y también podría suceder con la madre. Entonces es muy difícil decir cuándo en verdad hubo esa manipulación o cuándo es nada más algo que el menor siente o quiere, porque también parece que hay pruebas que dicen que en los procesos de divorcio los menores tienden a tomar partido, entonces también es difícil saber a dónde. Y vaya, estas situaciones de ruptura familiar son muy complicadas para todos, entonces generan muchas emociones para todas las partes. Entonces se ha discutido mucho si en verdad vaya, es como un síndrome, como lo quería conceptualizar al principio, y las cosas más radicales que decían, o cómo está. Ahora, como bien decías, en la Corte se ha discutido este tema, había habido acciones de inconstitucionalidad, pero en este caso, la menor nunca había manifestado ningún tipo de rechazo hacia el padre. Entonces, por eso lo que dice la sentencia es decir, bueno, sabemos que está este tema muy complejo, pero en este caso no hace falta resolverlo, porque la niña, siempre ha dicho que quiere convivir con su papá y siempre ha dicho que lo quiere mucho y siempre ha dicho que le gusta estar con él, ¿no? Entonces no había ningún elemento que hiciera pensar que había aversión de la niña hacia el papá y por lo tanto no era un tema a discutir en este asunto, cuando menos. Oye, y en ese sentido, María, digamos, con este comentario de José Ignacio, te pregunto, volviendo al tema del interés superior del niño, el interés superior del niño indica en alguna de sus facetas, ya nos platicaste que son 3, en alguna de sus facetas implica el deber del órgano judicial de escuchar al niño. El niño, claro, siempre en función de su Madurez. de su madurez, ¿no? Y de la edad que tenga, pues no es lo mismo un niño de 2 años que un niño de 16. Pero, digamos, la regla general, tomando en cuenta madurez, es escucha al niño. Y cuando el juez asume esta obligación y escucha al niño, puede detectar esto, ¿no? Creo que el comentario de José Ignacio, digamos, incidiría en esta parte, ¿te parece? Claro, los niños tienen derecho a ser oídos en juicio, porque ya no son objeto de protección. O sea, no se supone que nosotros lleguemos y como adultos encontremos lo que es menor para el niño y resolvamos o tomemos decisiones que afectan a su vida sin tomar en consideración lo que él opina. Entonces los niños tienen derecho a participar en todo procedimiento, o bueno, a ser oídos en todo procedimiento del que sean parte. En este caso, la niña fue oída y ella manifestó que quería ver a su papá, que extrañaba a su perro, que le gustaba ir a la casa de sus abuelos, y todo indicaba que no había ninguna razón para pensar que tuviera algún tema de alienación parental o que hubiera sido víctima, o sea, en concordancia con otras pruebas de algún tipo de violencia. Y entonces estas opiniones pues se toman en cuenta con todo el cúmulo de pruebas y no es que se decida lo que el niño quiere o que se resuelva, bueno, si tú dijiste esto, sino que se toma en cuenta para resolver qué es lo que es mejor para él.
O sea, el alcance de la obligación del juez es escuchar al niño, no resolver necesariamente de conformidad con lo que el niño diga. Escuchar al niño y tomarlo en consideración, Tomarlo en cuenta. pero no necesariamente resolver lo que el niño dijo en ese momento. Habrá que estudiar el conjunto de cuestiones que están ahí, ¿no? Las pruebas, la madurez del niño, pues todo. Oye, José Ignacio, a ver, regresemos al caso concreto. La mamá se niega a permitir este derecho de visita y convivencia del papá. Pasan estos años que ya nos comentaste y al final dicen, pues la única solución viable a la luz de las circunstancias del caso concreto es el cambio de guardia y custodia. Ayúdanos a entender esta parte. Sí, lo que toma en cuenta la Corte es, por un lado, como ya hemos dicho aquí, y esto lo tiene muy presente la Corte, es los menores deben de poder convivir con los dos padres. Y en este caso era bueno para la niña que conviviera con su papá porque, pues sí, necesitaba el cariño de su papá, necesitaba verlo presente. Ella decía que lo extrañaba y no había ninguna razón para pensar que esa convivencia entre la niña y el papá iba a ser perjudicial para ella. Entonces dice, por un lado hay que ver esto, ¿no? Pero también lo que toma en cuenta la Corte es decir, un cambio de guardia y custodia también le genera riesgos de daños a la niña, porque era una niña muy chica y esto puede pasar en muchos asuntos, y cambiarle por completo su situación de vida, porque no es solo cambiarla de casa, es cambiarla de área, de zona, de rutina, y además también estos cambios, guardia y custodia, sobre todo cuando son abruptos, pueden generar eventos traumáticos también para los propios menores, ¿no? Entonces, lo que dice la Corte es, en general, lo mejor sería que conviva con los dos padres y que se mantenga el régimen de guardia y custodia, ¿no? Pero este no era un caso donde las cosas habían funcionado como deberían de funcionar, porque este régimen había hecho que la mamá incumpliera con él y que entonces el papá no pudiera ver a su hija, y eso le estaba generando o generaba un riesgo muy alto de que tuviera daños a la larga la menor. Entonces lo que dice la Corte es, en este caso, además, no solo ha incumplido sistemáticamente y ya no ve el papá a su hija, sino que además ya los tribunales han intentado hacerle apercibimientos, le han impuesto multas, han impuesto arrestos y no pasa nada, ¿no? O sea, digamos, jurídicamente se hizo todo lo que se podía. Exacto. Pero, y también eso es lo que toma en cuenta la Corte, es decir, lo mejor hubiera sido que al primer apercibimiento la madre cumpliera, que con la primera multa hubiera cumplido, pero en este caso se veía que a la mamá no le estaba haciendo nada estas medidas. Entonces lo que dice la Corte es lo único que podemos ordenar para que la menor pueda seguir conviviendo con sus dos padres y siga teniendo una relación con los dos, es cambiar el régimen y darle al papá la guardia y custodia. Que esto me parece muy importante, no se entiende como un castigo a la madre. No estamos sancionando a la madre por haber incumplido con un régimen que tenía que cumplir, porque así no funciona el derecho familiar. Se motiva, o la razón por la cual se cambia el régimen de guardia y custodia es porque era lo mejor para la menor en ese caso. Entonces se toman en cuenta los dos riesgos, otra vez con el estándar de riesgo, es decir, es más riesgoso mantener las cosas y hacer que la niña no vuelva a ver a su papá, que es lo más probable que iba a pasar, a decretar un cambio de guardia y custodia que le puede causar afectaciones, pero van a ser menores a separarla por completo de su padre. Ahora, hay una parte de la sentencia donde se afirma que este cambio de guardia y custodia es proporcional. Me gusta el uso de ese término, proporcionalidad, que es algo que está, digamos, que surge con frecuencia en la argumentación de la Corte. ¿Por qué en este caso se menciona la proporcionalidad? ¿O cómo se justifica en el contexto? ¿Por qué se usa el término proporcionalidad? Bueno, como dices, ¿no? Los tribunales hacen muy seguido o frecuentemente usan juicios de proporcionalidad o hacen juicios de proporcionalidad, que me parece importante distinguirlo del test de proporcionalidad, que es solo un tipo de juicio de proporcionalidad, y me explico, ¿no? O sea que cuando hablamos de proporcionalidad hablamos de varias cosas. Exacto. Por ejemplo, cuando un juez decide una pena de prisión, porque siempre tiene una mínima y una máxima, entonces tú tienes un código que te dice, puedes imponer entre 10 y 20 años, y el juez debe determinar si es 15 años, 11 años o 20, ahí está haciendo un juicio de proporcionalidad. Lo que está diciendo es qué pena es proporcional a los hechos que se cometieron o a la conducta que cometió esta persona. Cuando se establece una indemnización también es qué cantidad de dinero es proporcional al daño que sufrió esta persona, ¿no? Y entonces, en este caso se hace algo similar. Lo que se dice es el cambio de guardia y custodia que le va a causar una afectación a la menor es proporcional a el beneficio que va a obtener porque va a poder tener una relación con los dos.
que por ejemplo no podría darse en un caso donde el beneficio fuera mucho menor, ¿no? Donde tal vez fuera un cambio de guardia y custodia porque, no sé, por decir algo absurdo, porque tiene más ventanas una casa que la otra, ¿no? O porque el jardín está más bonito en una casa que en la otra, o qué sé yo, sino que tiene que ser en verdad un beneficio que justifique la afectación que puede sufrir la niña con el cambio de guardia y custodia. Pero entonces por eso lo que hiciste es proporcional sin correr el test, porque también eso es lo que quiero decir, no todos los juicios de proporcionalidad que hacen los tribunales requieren un test de proporcionalidad. Es de los 3 pasos o los 4 pasos, etcétera, ¿no? Que lo hemos platicado en algún otro programa. Que también es un tipo de decisión de proporcionalidad porque lo que se ve es si la afectación a un derecho es proporcional a el beneficio que se obtiene en otro principio. Es el mismo tipo de juicio, pero es una metodología diseñada para ese tipo de juicio de proporcionalidad y no sirve para resolver todos. Como decía, cuando cuantificamos daños, no lo usamos. Cuando se individualizan penas, no se usa. Y en este caso tampoco se ve necesario. Lo que se dice nada más es, de acuerdo a los intereses que están en juego y al riesgo que tiene la niña en esta situación, que no era deseable, o sea, como decía otra vez, lo mejor sería que hubiera tenido la guardia y custodia con la mamá y pudiera convivir con su papá, se justifica y es proporcional hacer el cambio de guardia y custodia porque es la única forma que tenemos para que pueda seguir conviviendo con sus dos padres la niña. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para seguir platicando sobre este amparo directo en revisión, el 2710 del 2017, con María Valdés, con José Ignacio Morales y la reflexión que la Corte aporta, ya lo han escuchado ustedes en los comentarios de María, de José Ignacio, sobre guardia, custodia, interés superior del niño y qué sucede cuando uno de los progenitores niega, le esconde prácticamente, en este caso a una niña, para que no pueda convivir, para que no pueda el papá ejercer su derecho de visita, que es algo que se presenta, infortunadamente, en algunos casos. Sobre esto seguiremos platicando enseguida. No se vayan, regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para seguir platicando con José Ignacio Morales, con María Valdés, de este importante pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación alrededor de los temas de guardia y custodia en el ámbito familiar y del ejercicio efectivo garantizado de los derechos de visita y convivencia. A ver, María, José Ignacio nos dice, bueno, no, parece que dados los hechos del caso, el contexto fáctico en el que el caso surge, la única opción era el cambio de la guardia y custodia, porque la mamá pues ya le habían hecho todo lo que el ordenamiento permite hacer, ¿no? Los apercibimientos, las multas, hasta los arrestos, etc. Y seguía en una negativa para que el papá no viera a su hija. Sin embargo, la Corte en la sentencia aporta un elemento que es crucial y que es materia también de un desarrollo amplio, creo, en el propio texto de la sentencia. Este cambio tiene que ser gradual. No puede ser de un día para otro, por lo que también ya José Ignacio nos comentaba. Ayúdanos a entender esta parte, por favor. El tribunal colegiado había ordenado el cambio de custodia de la niña en favor del padre y lo que advierte la Corte en esta sentencia es que si bien no hay una medida menos, o sea, la Corte entiende que mantener el régimen como estaba significaba que la niña ya no iba a convivir con su papá, y que no había otra forma de garantizar el derecho a las convivencias si no era modificando la custodia. Partiendo de eso, la Corte determina que este cambio brusco o abrupto podía lesionar el interés superior del menor. Entonces ordena, retomando unos criterios sobre madres en estado de reclusión. Sí, cita esa sentencia, ¿verdad? De cuando separan a los niños de las mamás que están encarceladas. Entonces, en esos casos, la Corte ha dicho que tiene que llevarse a cabo una verdadera transición, que sea gradual, que sea armoniosa, que no sea violenta para el menor. Y eso es lo que trata de retomar de asuntos con características muy distintas. Pero sí, que la propia sentencia lo dice, ¿no? Dice, bueno, no es que se parezcan los asuntos, pero claro, es diferente. Pero la situación es similar, porque en razón del interés superior del niño es necesario separarlo de la persona con la cual que tiene la custodia actualmente, como en ese caso y en este. Entonces, dice, bueno, lo que el tribunal colegiado va a tener que hacer ahora es
escuchar a la niña y determinar cómo se va a llevar a cabo este cambio o esta transición gradual. O sea, no puede llegar un día la policía por la niña y decirle ya, olvídate, te vas con tu papá. Entonces, aquí tenemos algunas tareas importantes que la Corte ordena, que es volver a escuchar a la niña, y digo volver porque ya ustedes mismos nos comentaron y en la sentencia se afirma de esa manera, incluso con la cita a pie de página correspondiente, pero dice, es que ya, por ejemplo, la niña se había entrevistado con una o dos veces con un juez, ¿no? Había estado en una entrevista, digamos, con un juzgador donde había manifestado esto de que extrañaba al papá y de que lo quería y de que, en fin, todo esto que ya ustedes nos comentaron. Entonces, primero, hay que escucharla de nuevo. En relación a cómo se va a llevar a cabo este cambio de régimen. Ahora, ese es el punto, ¿verdad? Sí, sobre el cual... eso es lo que ella no ha dicho, el punto en el que no la hemos escuchado. Porque ya sabemos que quiere a su papá, ya sabemos que quiere convivir con él, ya sabemos que lo extraña, ya sabemos muchas cosas, pero no sabemos qué opina ella de cómo se debe llevar a cabo. Porque el elemento de gradualidad lo pone la Corte. Sí. Ese es un agregado de la sentencia que no estaba en lo del colegiado. En la del colegiado. De hecho, corrige al colegiado, ¿no? La Corte en ese punto. Se modifica la sentencia. Se modifica, bueno, digamos afecta de alguna forma, altera el pronunciamiento del colegiado. No, bueno, a ver, hay que decirlo, la Suprema Corte por eso es Suprema, y puede hacer eso también, ¿no? Oye, y a ver, y en esto, José Ignacio, en el cambio gradual también hay tareas, hay tareas que hacer. Por ejemplo, ¿cuánto va a durar la gradualidad? En ese régimen de gradualidad que se extenderá, en fin, días, semanas, meses, no sabemos, pero también, pues, cómo serán los tiempos de convivencia, etcétera. ¿Cómo concebir esta parte? ¿Cómo se construye el razonamiento aquí? Claro. La Corte, por eso, quiero volver a enfatizar lo que dice María, ordena que se escuche a la menor, ¿no? Porque lo que se tiene que privilegiar es, a ver, ¿cómo está viviendo la niña ahorita, no? ¿Qué hace? No sé, por ejemplo, tal vez la niña está yendo a clases de inglés, de natación, o tal vez juega con sus amigas en un parque determinado. O sea, es ver cómo es la rutina de esta niña para que no sea de un día a otro, que la saquemos, que la enraicemos, la cambiemos de ambiente y destruyamos todo lo que conoce hasta ese momento, ¿no? O sea, vaya, si a un adulto eso podría afectarle mucho, a una niña, sobre todo tan chica como era el caso, parecería que podría hacer una afectación muy grande, que todo el mundo que conoce y toda la forma como ha vivido hasta ese momento se rompa de un día a otro, ¿no? Entonces, por eso la Corte dice, no, a ver, primero tenemos que valorar esto, ver cómo es la rutina de esta niña, por eso escúchala, ve qué es importante para ella, qué es lo que ella más valora de su rutina, e intenta preservarlo de la mayor forma posible. Entonces, no es que de un día a otro se vaya a vivir con el papá y se acabó todo, ¿no? Sino hay muchas alternativas en esto y a propósito la Corte lo deja abierto para que justamente se atienda a estas necesidades. Puede ser desde el principio de que que unos días de la semana duerma con un padre, después los otros con otro, tal vez los fines de semana empezar a vivir con el padre y mientras que entre semana con la madre, o tal vez podría ser nada más que el papá tenga la obligación de llevarla a ciertos lugares, tal vez a la misma escuela, tal vez no sé, a las mismas actividades que haga fuera de la escuela la niña. Se dan un sinfín de opciones de acuerdo a lo que necesite esta niña, pero lo que sí se deja claramente es lo que no puede hacer el tribunal colegiado, es eso, es sacarla de su ambiente por completo, meterle uno nuevo y cambiarle la vida absolutamente y de manera violenta de un día a otro. Y además también por lo que decía María, ¿no? Sobre todo si se iba a tener que recurrir a la fuerza para hacer este cambio, o sea, lo traumático que podría ser para una niña, que de repente llegue las autoridades a la mitad de la noche, la saquen de la casa que hasta ese momento ha conocido y la lleven a un ambiente totalmente distinto. Lo que dice la Corte es, eso no. Lo que puedes hacer es ver todas las circunstancias del caso, ver qué valora la niña, y ahí tienes mucha libertad para determinar cómo debe de hacerse este cambio gradual. Se me ocurre que tal vez se pudo haber tomado en consideración el fin del ciclo escolar, que la niña pudiera tener la oportunidad de conocer su nueva escuela, de hacerse la idea, de ir unos días a prueba, de que terminara el ciclo, de despedirse de sus amigos y empezar el nuevo ciclo en otro lugar, no sé, 1000 factores que la Corte no podía conocer porque en el ADR nuestro pronunciamiento era sobre el tema de constitucionalidad y no podíamos volver a llegarnos de pruebas y todo lo que era necesario para resolver en concreto cómo garantizar el bienestar de la niña. Oye, María, y ahora escuchando a José Ignacio en digamos, en este escenario de incluso ir por con uso de fuerza pública, etcétera,
Pues viene la reflexión de que esto parece que muchas veces los papás lo usan como arma arrojadiza entre ellos, ¿no? Parece que en esta lógica de que pues ya vino un divorcio nunca es amistoso, evidentemente, siempre hay ahí, digamos, Conflicto. algunos conflictos, algunas rencillas, estos que dicen, no, terminamos como amigos, eso, bueno, en fin, a lo mejor el 1% o a lo mejor hasta menos, ¿verdad? Pero siempre va a haber un conflicto, pero digamos, el uso de los hijos como arma arrojadiza contra el ex cónyuge, la ex pareja, etcétera. ¿Y dónde está el interés de los niños? ¿No te parece? Creo que lo que a mí me preocupa realmente son los casos en los que existe violencia familiar, Bueno, que no son este caso. que no es en este caso. En muchos sí, pero Tradicionalmente entendemos que la violencia familiar cesa cuando se separa la pareja, pero en realidad no, porque, o sea, la violencia familiar está muy relacionada con temas de control y de dominio. Entonces, cuando una de las partes decide terminar la relación, la otra parte lo toma como una amenaza a ese control que ejerce. Y entonces aumenta la violencia. La mayor parte de los homicidios entre parejas se lleva a cabo en el año posterior a la separación, porque es un detonante para la violencia esta separación. Entonces, en muchos casos de patria potestad, de custodia y de visitas, pues hay alegaciones de violencia y se tienen que tomar muy en serio. Por eso en este caso me parece que la sentencia es muy clara. No existe ninguna razón que haga pensar que las convivencias con el padre puedan afectar a la niña. Y eso es lo que cambia todo. Porque en los casos donde sí existe violencia, se tienen que tomar en cuenta otros factores. Por ejemplo, si la madre no está cumpliendo con ese régimen de visitas porque tiene miedo de que puedan dañar a sus hijos. O, bueno, o sea, es muchísimo más complicado, pero este caso definitivamente no es aplicable a esos supuestos. afortunadamente, diríamos, afortunadamente no hubo hechos de violencia. Se alegó, pero de Sí. ninguna forma estuvo La probado. mamá lo alegó, ¿verdad? Sobre esto también que comentabas, Miguel, sobre cómo muchas veces usan a los niños para lastimarse entre los padres, también me parece que por eso es tan importante la función del tribunal, ¿no? De que llegue alguien imparcial. Como dices, un divorcio es una situación muy complicada y hay emociones muy a flor de piel y una separación es dolorosa para las partes. Y no, tampoco quiero que a veces demonicemos a los papás, ¿no? O sea, están tomando decisiones y están operando en circunstancias muy complejas, donde... Y incluso emocionalmente compleja. Sobre todo emocionalmente complejas, ¿no? Donde sienten muchas cosas y es muy difícil la ruptura. Y entonces a veces en estas circunstancias de tantas emociones y tanto dolor, porque hay mucho dolor, es más difícil tener presente que lo más importante son los niños, ¿no? Y por eso la labor del tribunal es importante, que llegue un actor imparcial, ajeno a la controversia, que justamente no está en ese momento de dolor emocional y que pueda decidir y ver siempre qué es lo mejor para el menor y ponerlo en el centro de la contienda y en el centro de la controversia, me parece que es muy valioso. Y por eso también es tan valioso el avance que ha hecho la Suprema Corte en enfatizar el interés superior del menor en todas las contiendas familiares y entender que esa es la labor de los tribunales. Cuidar que los menores tengan los menores daños posibles, cuidar que los menores estén bien en general y proteger de alguna forma esos intereses tan valiosos y de alguna forma nuestro futuro también, ¿no? Ahora, eso presupone, sin embargo, que los juzgadores hagan de manera responsable, Claro. acuciosa y muy profesional su tarea. Claro. Porque, digamos, en ese escenario que tú comentas, José Ignacio, pues vaya, te lo digo de manera telegráfica, es indispensable que tengamos buenos jueces de lo familiar, Sí. porque si no, pues entonces ya no se cumple la condición que señalas, ¿no? Sí, y en general por eso es tan difícil ser juez, ¿no? Y la labor de los jueces, digo, en este caso son familiares, pero un juez penal puede Bueno, sí. poner en riesgo, la integridad de una persona por 60 años, o sea, es muy difícil. No es fácil ser juez. No es fácil ser juez, pero totalmente de acuerdo. Por eso hay que hacer tanto énfasis en una carrera judicial que garantice una formación seria de los juzgadores, que sean personas honestas, imparciales. También por eso la corrupción judicial es tan delicada, ¿no? Porque en un caso así Imaginemos, no, bueno, podemos generar unos daños terribles, ¿no? aquí un juez corrupto aquí, en este tipo de temas, se vuelve Peligrosísimo. Peligrosísimo. Ahora, yo confío mucho en el Poder Judicial y en los jueces y creo que
Por eso sigue siendo mejor que intervengan los jueces y que, y que de manera imparcial resuelvan estas controversias con hechos, con pruebas. Y también creo que la constitucionalización que se ha dicho del derecho de familia ha ayudado mucho a eso, a generarle de manera más clara las herramientas para que los jueces puedan tomar esa decisión de manera responsable y que afecte a lo menor. Entonces, por eso, como decía María, se permite que se alleguen de todas las pruebas. Eso no era tan claro hace unos años, ¿no? Se permite que interpreten la ley de manera que beneficie a los menores, que siempre estén pensando en qué es lo mejor para los menores. Y después, cómo usan esas herramientas cada juez, pues hay unos muy, muy buenos y que en verdad son jueces heroicos que tienen muchísimo trabajo y de todos modos hacen su trabajo con una responsabilidad enorme. Y hay otros menos buenos, ¿no? Pero hay que apostar por eso mucho la carrera judicial, pero también enfatizar la importancia del trabajo que hacen los jueces. Ahora, María, en esto que dice José Ignacio, claro, este comentario de José Ignacio daría en sí mismo para un programa, ¿no? Pero primero te pregunto, constitucionalización del derecho de familia, aquí lo hemos platicado en otros programas, parece que es un tema nuevo. Tú estás muy joven, seguramente ya lo viste en tus estudios en la carrera o quizá en tus estudios de posgrado, etcétera, pero para una generación de abogados, digamos mi generación de abogados, y ya ni te digo las anteriores, esto es algo completamente inédito, novedoso. Es más, yo he escuchado gente que ha visto el programa, que ha visto episodios del programa donde se discuten temas de derecho de familia en sentencias de la Corte y me preguntan, oye, ¿y por qué la Corte se pronuncia en estos temas? Si estos temas son del fuero común, son del Poder Judicial del Estado de Hidalgo o de Tamaulipas o de Yucatán, ¿por qué todo tiene que llegar a la Corte? Fíjate la visión, ¿cómo entenderlo? ¿Cómo una abogada joven como tú percibe este fenómeno al que se refiere José Ignacio? Creo que el derecho familiar no se resuelve con un código que tenga reglas preestablecidas y rígidas respecto de cómo debe ser la convivencia entre padres e hijos. El derecho familiar, como decía Nacho, involucra situaciones muy complejas y cada situación compleja necesita una solución distinta. Y el interés superior del niño impide que podamos establecer reglas fijas para la solución de las controversias. Y más bien te exige evaluar en el caso concreto qué es lo mejor para el niño. Entonces la Corte lo que hace es tratar de fijar reglas para casos concretos que están fuera del alcance de un código civil. Y creo que eso es muy bueno, porque en este caso, o sea, para terminar el comentario que estaba haciendo antes, que no pude cerrar, tú me estabas diciendo que los niños son usados como moneda de cambio. Pues quisiera pensar que no en la mayoría de los casos. Lo que no cabe duda es que en los casos de violencia familiar, una vez que el agresor pierde el control sobre su expareja, lo único que le queda es el control sobre los niños. Claro, exacto. Entonces ahí es donde estos asuntos se vuelven muy complejos. En este caso fue súper importante que la Corte excluyera ese tipo de situaciones y dijera, en estos casos donde no hay violencia familiar, donde no hay abusos, donde no hay nada y donde no queda otro recurso, sí se vale cambiar el régimen de custodia. Esa era la pregunta constitucional. La duda de este asunto era, si ya agotamos todos los recursos, si la niña no puede ver a su papá y si no hay otra forma, ¿se puede cambiar el régimen de custodia ante este tipo de situaciones? Y creo que ese tipo de situaciones, o sea, este tipo de cosas solo se pueden ir resolviendo caso a caso. Cada caso tiene sus peculiaridades. Donde puedes establecer, bueno, en casos similares, donde no exista violencia familiar, donde ya se hayan agotado todas las alternativas, donde no exista otra forma menos lesiva, entonces aquí pues sí se vale. Pero es una reglamentación muchísimo más específica de lo que pueda algún día alcanzar un código. Ahora, pero fíjate, aquí este comentario que haces es muy importante porque también nos damos cuenta que la codificación civil, así que digas que qué avanzada está en México, pues no. Es decir, al ser materia de competencia de cada entidad federativa, pues hay códigos que se quedaron, ¿qué te parece? En los años 30 del siglo pasado. Supongo. ¿No? O sea, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Eso es el Código Napoleón. Entonces tenemos un escenario, José Ignacio, en donde María nos dice, qué bueno que la jurisprudencia avanza, porque los códigos no podrían contemplar todos los supuestos y además, yo incluso lo veo desde una óptica política. Los legisladores ni saben ni les interesan muchas veces estos temas
Pero por otro lado también lo que percibo, y te planteo las dos cosas, ya casi a modo de conclusión del programa, Nacho, pero te planteo, tema de modernidad legislativa en el ámbito familiar y el hecho de que también esto arroja una carga pesada, o sea, todo lo que tú mencionaste de lo que tiene que hacer el juez, que ya también María, recabar pruebas, estar al caso por caso, las circunstancias, etcétera, pues también hace más difícil la tarea de ser juez, ¿no te parece? Las dos cosas, ¿cómo las ves? A ver, creo que tienes razón en que a veces los legisladores locales no han hecho el trabajo de actualizar sus códigos y ponerlos a las necesidades de las familias de hoy en día y también a nuestras concepciones morales y la perspectiva de género ha cambiado por completo, como entendemos las familias, o debería de cambiar por completo. Igualdad y no discriminación. Igualdad y no Matrimonio igualitario ha tenido que llegar centenares de amparos y los legisladores siguen sin cambiar los códigos. Exacto. Pero también es cierto lo que decía María, que es una materia en la que es especialmente difícil generar reglas abstractas, generales, impersonales, que resuelvan con claridad cada asunto. Pensemos en este caso, ¿no? Sería muy difícil hacer una regla de cambio de guardia y custodia que diga, en los supuestos A, B, C, D y E, tienes que cambiar la guardia y custodia. Por lo que decíamos, parece que tienen que tomarse en cuenta muchos intereses, se tienen que tomar muchas particularidades del caso, y eso de alguna forma obliga a la judicialización de estos casos, donde un derecho que es especialmente sensible a todas las circunstancias de cada caso y que eso solamente se puede apreciar en el caso, a priori, antes de que se dé el conflicto, a mí me parecería que es imposible prever todas las circunstancias. Y eso es verdad que genera una mayor carga para los tribunales y también se genera porque pues, estamos en épocas de cambio, ¿no? Sí. Entonces, esta revolución del derecho de familia, que a mí me parece muy positiva porque ayuda a que el derecho se adapte mejor a las necesidades de los menores y a lo que queremos, pero también generan, como todos los cambios, un poco de descontrol, vaya, ¿no? En que hay que repensar demasiadas cosas, ¿no? Entonces yo creo que conforme se asienten y vayamos aprendiendo a usar mejor estas herramientas, también se estabilice la doctrina y la jurisprudencia y los propios tribunales aprendan a trabajar mejor con ellas y se baje la carga, pero también es cierto eso, que los tribunales seguirán teniendo que hacer esa labor que es importante, pero a mí me parece mucho mejor esa solución a generar reglas a priori abstractas, basadas en estereotipos, como estas cosas de, a ver, el niño siempre tiene que estar con la mamá o siempre tiene que estar con el papá, sin ver todas las cosas y los daños que se pueden generar con eso, ¿no? Si decimos siempre el niño tiene que estar con la mamá, entonces en unos casos le vamos a generar traumas irreversibles a los niños, ¿no? Entonces, y también estamos partiendo de un cierto estereotipo. Exacto, un cierto prejuicio. Exacto, la perspectiva de género, y también eso ha sido lo valioso de repensar instituciones como el matrimonio, desde parejas del mismo sexo, ¿no? Porque como ya no hay estos roles de género, nos hemos dado cuenta que muchos de ellos pasaban de estereotipos discriminatorios, ¿no? Entonces, vaya, a lo que va con todo esto es que como las decisiones se tienen que tomar en el caso, de acuerdo a las circunstancias, y creo que eso es lo mejor para los menores y para resolver este tipo de asuntos, pues sí es un poco inevitable también que tengamos que confiar en los juzgadores, y por eso también decía que me parece heroico el trabajo que hacen muchos jueces y juezas, que todos los días se enfrentan a conflictos muy complicados y que lo hacen con responsabilidad, con apego al derecho y valorando todas las circunstancias y viendo qué es lo mejor para los menores, pero también es la garantía que tenemos. Pues con eso nos quedamos, heroísmo de los jueces de lo familiar que hacen muy bien su trabajo y revolución en el derecho de familia, como muy bien lo apunta José Ignacio Morales. Gracias José Ignacio. María, muchas gracias por estar aquí nuevamente, por habernos aclarado los alcances de esta importante sentencia y gracias a usted que hace posible este programa. Ya lo dijo la Corte, nos vemos pronto para un nuevo análisis y comentario de los fallos emblemáticos del máximo Tribunal de la República. Hasta pronto.